Buenos días todavía. ¿Cómo están? Señor les bendiga esta mañana, hermanos. ¿A quiénes se les fue el agua? No, que hay algunos que no se les ha ido todavía. Aquí están los tanques. Bueno, bendito sea el Señor. Qué desafíos, ¿verdad? Bueno, hace 2 meses, sí, la próxima semana cumpliremos 2 meses. Hemos estado exponiendo lo que significa ser una iglesia en misión. Hemos explorado en las diferentes series de predicaciones dónde nace la misión, con quién nace o con quién inicia la misión, cuál es el alcance de esta, cómo se evidencia la misión en una comunidad, cómo se hace manifiesto que una comunidad del Señor está proclamando las virtudes de Jesús. No lo estamos haciendo como un acto arbitrario, no lo estamos haciendo porque creemos que así sea, lo estamos haciendo porque definitivamente fuimos convencidos como equipo pastoral que el Señor nos quiere hacer una iglesia para la ciudad, una iglesia que alcanza la ciudad, no que solamente espera que la ciudad venga y nos visite, sino que es capaz de ir, ¿verdad? Así que yo quisiera pedirte que en 2 minuticos, solo 2 minutos, 1 minuto y 1 minuto, tú compartas con la persona que tienes al lado qué palabra del Señor te ha desafiado en este aspecto a ti, cómo el Señor te ha confrontado, qué te ha impactado, a qué te sientes retado con el tema de ser alguien en misión. ¿Okay? Comparte algo de estas prédicas. Dale, 2 minutos, 1 minuto y 1 minuto por persona. Samu. Un minuto. Sí, sí, yo sí. Listo. ¿Ya? Bueno, eso quiere decir que hay tela por cortar después de la celebración o en semana. ¿Me parece? Muy bueno. Yo me imagino que, que todos ustedes, ahorita Geraldine nos hablaba de ese texto famoso que todos conocemos acerca del amor del Señor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Y hay textos así significativos en las vidas del cristiano. Y cuando hablamos de temas misionales o de misión, de evangelismo, normalmente se nos viene a la cabeza Mateo 28.
texto conocido como la Gran Comisión. Allí Jesús, antes de subir al cielo, ya habiendo resucitado, les dice a los discípulos, a los apóstoles, y un mandato para todos los discípulos que vendrán en general, que gracias a que Él tiene toda la autoridad, gracias a que Dios Padre lo ha designado a Él como el Señor de todo y sobre todo, entonces nuestra labor ha de hacer ir y hacer discípulos, no simplemente compartir el Evangelio, sino hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando todas las cosas que Dios nos ha dado. Esto no es algo opcional para la iglesia, este es un mandato para todos. Tenemos la labor de estar en este mundo yendo constantemente, ayudando a que las personas avancen un paso más hacia el verdadero conocimiento del Señor. Sin embargo, no le voy a hablar de ese texto esta mañana, aunque tiene relación. Yo quisiera seguir más bien la misma línea que Pastor Carlos nos compartió hace 8 días, y es tratar de ayudar no solamente a entender lo que significa la misión de Dios, sino las implicaciones prácticas de estar en misión. Porque tenemos temores, a veces nos sentimos ignorantes al respecto. Este mundo ha cambiado mucho y ya la gente no escucha como antes. Quisiéramos tener las herramientas para compartir nuestra fe. Y creo que el texto de hoy es muy al lugar. No es Mateo 28, pero para mí está íntimamente enlazado. Es decir, Mateo 28 no es Mateo 28 sin esta oración. Eso es lo que yo creo, la verdad. Y yo quiero que lo miremos. Está en Juan capítulo 17. Y déjenme ponerlos un poco en contexto. Esta es la oración que Jesús levanta al Padre luego de que le ha compartido a los discípulos, a los apóstoles, su discurso de despedida. Los discursos de despedida son un recurso literario, oratorio de mucha importancia en el mundo antiguo, porque en los discursos de despedida están recogidas las últimas palabras de un maestro. Por lo tanto, se entiende que ese maestro las ha seleccionado muy bien. Es como si él estuviera diciendo: yo quiero que ustedes se queden con esto, ¿verdad? Y dicho discurso finaliza con esta oración. Jesús, a través de todo el discurso, les ha preparado en diferentes aspectos que se recogen precisamente en esta oración. Entonces, vamos a leerlo y vamos a mirar cómo es que el Señor nos quiere hablar esta mañana o esta tarde ya. Juan capítulo 17. Después de que Jesús dijo esto, es decir, después de que Jesús les ha hablado 5 capítulos atrás, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura.
ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que mi alegría esté en plenitud, para que tengan mi alegría en plenitud. Perdón. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esta es la palabra del Señor. Amén. Sí, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está levantando esta última oración, digamos, en presencia de sus discípulos. Esta oración, como les decía, es el clímax de su discurso de despedida antes de morir. Y puedes notar que hay varios temas que se cruzan en toda la oración, y uno de ellos es la comisión que justamente Jesús les va a dar a los apóstoles cuando ya Él haya resucitado, la que encontramos en Mateo 28. Esta oración, como ustedes pueden ver, se divide en tres partes. Tiene tres direcciones la oración. En primer lugar, Jesús está dirigiéndose al Padre pidiendo por sí mismo. ¿Qué es lo que pide Jesús por sí mismo? Está pidiendo ser glorificado nuevamente con la gloria que Él tenía con el Padre desde antes de. Jesús ha manifestado que lo ha glorificado cumpliendo lo que se le ha mandado, darlo a conocer. Entonces ahí miramos en el primer aspecto, Jesús está en misión dando a conocer al Padre. En segundo lugar, empieza a orar por sus discípulos, los que del mundo les ha dado, en este caso los 11. Quizá hay un montón más, pero Jesús está con los 11 específicamente. Y Él está pidiendo primero que sean guardados para que permanezcan en unidad. Probablemente lo que viene no es fácil, ellos necesitan estar juntos. Pide también adrede que sean fortalecidos en la alegría de saberse de Jesús. Pide también que sean guardados del maligno, pues ellos van a continuar la obra del Señor, pero la van a continuar en un mundo que más que nunca va a ser hostil y adverso a su fe. En tercer lugar, para finalizar, Jesús dirige su oración por los que van a creer el mensaje de los apóstoles, por la iglesia. Y Él pide por la iglesia un asunto muy específico, que sean una comunidad que, unida por el amor del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, den a conocer la vida eterna en este mundo. Allí, en esta oración, para este servidor radica lo importante que es la misión para Dios y para Jesús. Cuando algo te importa verdaderamente, oras por eso. Jesús está orando por eso. Nota que Jesús no está orando por salud, no está orando por dinero, no está orando por buenos trabajos, no está orando porque tengamos el amor de nuestra vida, no está orando para que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón. No está orando por amistades, no está orando por casas, no está orando por seguros de vida ni herencias. Está orando que su nombre sea
conocido, que la vida eterna se dé a conocer a los hombres. La misión rodea toda la oración. Él vino a dar a conocer al Padre y ahora ora por aquellos quienes nos decimos sus seguidores, que hemos abrazado sus palabras, también hagamos lo mismo. Su mayor deseo, hermanos, el mayor deseo de Jesús, el deseo trinitario, es darse a conocer a un mundo que no le conoce, ni a su ser, ni sus caminos, ni su amor, y que tal ignorancia y rechazo a su señorío lo tienen en perdición. Por eso yo quisiera hoy que nosotros hablarle de 4 convicciones detrás de la oración de Jesús. Jesús hace varias peticiones, pero detrás de esas peticiones hay convicciones profundas. Algunas personas académicas llaman a esto presuposiciones. Presuposiciones son cosas que damos por sentado, que son verdad para nosotros. Son cosas que de alguna otra manera son el piso mediante el cual nos dirigimos. Aquí hay 4 convicciones o presuposiciones. 4 convicciones que la iglesia debe tener a la hora de llevar a cabo la gran comisión. La primera es una convicción del único Dios verdadero. Esa es la primera convicción. La segunda es una convicción de no saberse de este mundo, aunque estemos en este mundo. La tercera convicción es una convicción acerca de que estamos en una guerra. ¿Y cuál es la batalla o contra quién nos estamos enfrentando? Y la cuarta convicción es una convicción profunda en la comunidad, en la iglesia. ¿Ven? Entonces, convicción en el único Dios verdadero, convicción en no sabernos de este mundo aunque estemos en el mundo. ¿Cuál es la tercera? Ya me olvidó, eso es lo que estoy predicando. Convicción de la batalla que estamos enfrentando. Y la cuarta es una convicción profunda en la comunidad. Okay. Número 1. La primera parte de la oración es muy linda. Jesús está orando por sí mismo. ¿Y qué está orando Jesús al Padre? Está orando, está diciendo que ya la hora ha llegado. Es decir, Jesús está a punto, es una realidad ya que lo que viene es la cruz. Allí la misión estará completa, pero para Jesús ya ha llegado la hora. Y Jesús sabe que volverá al Padre y le está pidiendo al Padre ser nuevamente glorificado. Pues Él lo ha glorificado llevando a cabo su misión. ¿Cuál ha sido la misión? Jesús ha sido muy específico. Pues recibí de ti la autoridad para dar vida eterna a todo el que me des. Y habla específicamente de qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esto tiene una implicación trascendental y es que Jesús no se vende a sí mismo como aquella persona que inaugura una nueva religión, sino como el que revela quién es el único Dios verdadero. Punto. Jesús habla de sí mismo como aquel que está dando a conocer quién es el verdadero Dios. Y esto tiene un profundo choque para la cultura de ese tiempo. Para los judíos tiene un profundo choque porque es inconcebible para ellos que Dios se vaya a ser hombre. Ellos sí creen en un único Dios, pero no creen que será a través de Jesús. No lo pueden ver, no pueden entender que un hombre se haga llamar a sí mismo Dios, y es escandaloso para ellos. Pero también es muy chocante para la cultura grecorromana alrededor, pues es una cultura que tiene multitud de dioses. Tienen un lugar llamado el Panteón donde adoran a cualquier dios, no importa lo que tú adores, simplemente con que tengas un dios o 2 o 3, basta. O sea que las palabras que va a predicar un cristiano en ese tiempo a esa cultura le está diciendo: sí, quizás hay otros dioses para ti, pero el que yo predico es el único verdadero. Chocante, muy chocante. No obstante, también es chocante para el mundo de hoy, porque en el mundo de hoy cada quien afirma que cualquier espiritualidad es válida para llegar a Dios.
que se puede tener una relación con Dios a mi manera, porque así me enseñaron mis padres, así me enseñó la tradición, estas oraciones me las enseñaron desde muy chiquito o chiquita, y así es como me relaciono con Dios a mi manera, con tal de que yo no le haga daño a nadie. ¿Cuál es el problema de que yo me relacione con Dios así? Jesús no afirma eso. Jesús es muy categórico. Esto es lo que hace a Jesús muy duro, la verdad. No puedes conocer a Dios sino a través de Jesús. No hay intercesor, intercesora. No hay ritual, no hay nada que te lleve a conocer a Dios, o al menos al Dios de la Biblia, sino Jesucristo, por más bonito y piadoso que parezca. Esto no quiere decir, hermanos, que entonces tú no puedas dialogar con personas que creen en otras cosas. Esto no quiere decir que vas a ser intolerante o que vas a aplastar otras creencias o que vas a irrespetar la libertad de culto. De hecho, un apunte aquí entre nos: los bautistas son reconocidos porque fue la primera denominación en la historia de la humanidad en defender la libertad de culto. Muy bueno que eso nos quede claro. Eso no significa entonces ser de esa manera, de imponer un evangelio a las malas. No se trata de estar hablando como si fuésemos dueños absolutos de la verdad. No, más bien quiere decir que a quien nosotros seguimos es la verdad misma, es el camino mismo, es la vida misma. Ese es nuestro primer piso. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y no hay otros dioses aparte de Él. Pero en segundo lugar, quiere decir que nuestra fe entonces no es una fe más dentro del mercado de las religiones. No es una fe más. Jesús, míralo bien, como para terminar el argumento. Jesús le está reclamando, si se puede llamar así la palabra, Jesús le está pidiendo, rogando al Padre que vuelva a la misma gloria que tuvieron desde antes. Ya Jesús está llamando entonces Dios. ¿Cómo Jesús va a estar reclamando la misma gloria de Dios en sí mismo? Conocer a Dios es conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer a Dios y toda su voluntad. Y eso es lo que Jesús dice en el versículo 7. En el versículo 7 Jesús está diciendo lo que hizo con los discípulos. Yo les di a conocer tu nombre. ¿Y qué dice de ellos? Que ellos recibieron sus palabras, que las guardaron o las obedecieron y que fueron persuadidos de que Él era Dios. Esto es realmente el rasgo principal de un discípulo de Cristo. Carlos lo dijo hace 8 días. Ha tenido una conversión. Ellos, por el mensaje y la misma persona de Jesús, fueron persuadidos de que aquel quien les hablaba no era simplemente un maestro, era Dios mismo visitando la humanidad. Y esto implica para nosotros que seguir a Jesús significa recibir su palabra y obedecerla sin importar el costo. Yo sé que tienes miedo, yo sé que hay temores, porque en este mundo cada vez se nos enseña que cada quien puede creer lo que quiera y está bien. Y es difícil tratar de decir, no, es que yo estoy en lo correcto, ¿es verdad? Yo simplemente tengo un consejo: descansa en la verdad. No tienes que buscar por tus propias fuerzas tratar de convencer a alguien de que no. Esta misma verdad habla por sí misma. La palabra del Señor es como un resorte muy grande que miles de personas pueden intentar aplastar, pero que en últimas tiene que expulsar y hacer visible lo que es. Si tienes miedo de hablar con una persona muy arraigada en el catolicismo, si tienes miedo de hablar con una persona muy arraigada en el hinduismo, en el budismo, en lo que sea, habla con la verdad, sin imponerla. Deja que la verdad hable por sí misma. Te preguntarán qué pasa después de la muerte. Tendrás que decir: pasa después de la muerte que los que creyeron esto y los que no, esto.
¿Qué pasa entonces si yo tuve una visión sobrenatural y me sentí protegido por X o Y? Pasa que no son el camino para llegar a Dios, por muy linda y válida que sea la experiencia. Descansa en la verdad sin temer. Se hará más creíble si tú realmente te la crees. Segunda convicción: no saberse de este mundo, aunque hagamos parte de este mundo. Versículo 9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Wow, interesante. Jesús es muy específico. Ora por los suyos, porque los está dejando en este mundo. Hace una distinción entre el mundo y los suyos. Es decir, que ellos, a pesar de quedar en el mundo, no son de este mundo. Le pertenecen a Jesús, tanto a Jesús como al Padre. Precisamente Él ha sido glorificado porque ellos recibieron su palabra. Entonces Él está pidiendo al Padre que los guarde de la misma manera en que Jesús los guardó mientras estuvo con ellos. Aunque ellos queden en este mundo, ya no son de este mundo. Toda persona que está en Cristo, escúchame bien, toda persona que está en Cristo pertenece a otro lugar, pertenece a otro reino. Por decirlo así, pertenece a un sistema de valores diferente. Su modo de pensar es distinto, o en palabras más teológicas, santo. Nos gobierna otro estado. Pedro le dice a la iglesia a la que le está escribiendo la primera carta que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por este mundo. Carlos hace 8 días nos predicaba acerca del impacto que tuvo el evangelio en la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo estuvo allí en Tesalónica, fue apresado. Y miren una de las causales del juicio. Dice en Hechos, no recuerdo el capítulo, me perdona, dice: estos que están trastornando el mundo. Y si usted se pone a mirar, Pablo no es ningún revolucionario. Pablo no está invitando motines a tirar piedras, a sacar pancartas. Pablo no está invitando a ninguna primera línea a venirse contra el status quo. No. Pablo no estaba procurando tumbar la esclavitud con un decreto. No. Pablo ha compartido un mensaje que cambia la manera de pensar. Ser cristiano no significa que yo pasé de una religión a otra, que cambio de unos ritos a otro, que tenía unas costumbres y ahora tengo otras. No significa que empiezo a dejar de hacer un montón de cosas, no. Significa que mi mente empieza a renovarse. Significa que mi manera de pensar cambia absolutamente. Claro, entonces en una cultura donde alguien está pensando y viviendo de una manera que es distinta a la mía, ¿qué pasa? Pues hay un choque. Estoy trastornando el mundo. El discípulo es una persona que piensa desde la perspectiva de Dios en todo. Lo que va a pasar en la conferencia de jóvenes, que de hecho invité a unas personas por aquí. Es pensar desde la perspectiva divina en todo, en la educación, en la familia, en las relaciones, las finanzas, las políticas, el sexo. No es simplemente decir, ahora yo creo en esto y sigo viviendo mi vida normal. Permítame darle un ejemplo. Un jugador de fútbol colombiano, me perdono otra vez los ejemplos futboleros, pero va al lugar, me la va a dar, como dicen los latinos. ¿Dónde está el grupo? Aquí. Ustedes saben que aquí hay unos hermanos que juegan fútbol los jueves, ¿cierto? Sí. Amén. Y estos hermanos comparten mucha información futbolera, pero mucha. Yo no sé quién les paga a estos hermanos, pero bueno, bendito sea el Señor porque nos mantienen actualizados. Déjeme buscar. Uno de los hermanos, un jugador colombiano se fue a jugar a un gran equipo de Argentina y tuvo su debut. Y luego de tener el debut, miren cómo lo juzgaron las redes.
Ustedes saben el nombre, entonces yo no lo voy a mencionar. Fulanito de tal entró rezando, metió un planchazo asesino, o sea que entró a pegar patadas, a matar. Y pegó un codazo en la siguiente jugada. Es de la escuela de fulanito de tal, otro que también se hacía llamar cristiano, pero qué testimonio, Señor. Grandes cosas nos esperan, gloria a Jehová. Quisiera hacerle la pregunta que hizo el hermano que nos compartió esto. ¿Cómo entendemos nosotros esto? ¿Cómo lo entendemos? Le voy a decir al menos una manera de entenderlo. Que desafortunadamente la fe del hermano, como la de muchos de nosotros, es una fe solamente de domingo y de ritos y de rezos. No una fe que te afecta de lunes a sábado. Gloria a Jehová, dicen irónica y sarcásticamente en el mundo alrededor. Vaya luz, vaya luz. Pero así estamos, siendo el primero en hacerlo. Ahora, ¿cómo es que adquirimos la perspectiva de Dios para todo en nuestra vida? Jesús lo dice de una manera muy linda. Dice, Jesús le pide al Padre que sus discípulos sean santificados en la verdad. O sea, a través de las palabras de Dios, a través de la Escritura misma. Por tanto, hermanos, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, os ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Este es su culto racional. No se amolden al mundo actual, sino sean renovados, transformados mediante la renovación de su entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios. Lo que yo hago es producto de lo que yo creo. Es así de sencillo. A medida que entro al espejo de la Escritura, como oraba Janet ahora, y empiezo a ver lo que Dios está pidiendo y retando en mi manera de pensar, entonces mi vida estará siendo transformada. Y al ser transformada empieza a emerger de mí una cultura diferente que entra en contravía a la de este mundo. Y allí surge una tercera contradicción. La tercera convicción, es la convicción de la batalla que estamos enfrentando. Jesús dice que el mundo ha odiado o ha aborrecido a los seguidores suyos por vivir justamente o por querer vivir justamente frente a los parámetros de Dios. Y este también ha sido uno de los temas centrales en su discurso de despedida. Jesús ha anunciado que todo aquel que le sigue va a ser perseguido, porque Jesús fue perseguido. Pedro también, bonita la carta, primera de Pedro, pero también le decía a los hermanos del mundo que a los hermanos a los que le está escribiendo su carta le está diciendo, miren, el mundo se extraña, al mundo le parece raro que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno. Por eso los insultan, por eso los ofenden, por eso cuentan chistes feos, por eso buscan su caída todo el tiempo. Porque a la luz del mismo evangelio de Juan, la razón de este aborrecimiento es muy sencilla. El mundo está en tinieblas y aborrece la luz. Al mundo no le gusta que sus obras sean expuestas. No. Y otra salvedad tengo a hacer. Esto no significa que es que tú tienes que estar sermoneando y con Biblia en mano, criticando y resaltando los pecados de cada quien y sus errores en la calle. No está queriendo decir esto. Está queriendo decir que con tu forma de vida el mundo es expuesto. Al pensar, al tener una opinión completamente diferente en diferentes temas de la sociedad, pues el mundo va a encontrar eso tan chocante que no te va a querer. Esa es la lógica. Un compañero músico aquí en la ciudad lo vivió. Lo vivió hace poco cuando aprobaron la ley del aborto a los 6 meses. Lo vivió. Lo trataron de retrógrada.
Un hermano la semana pasada me buscó muy triste porque quería volver a su comunión con el Señor. Decía, quiero volver a mi comunión con el Señor porque me rechazaron mi fe. Di mi punto de vista acerca de la sexualidad, de la promiscuidad, de la agenda LGTBI más QX, Y, Z, y se me vinieron encima. Me dijeron que tenía que volver a leer la Biblia, que me tenía que actualizar, que tenía que dejar de ser tan prehistórico. Pero ¿saben una cosa? Estos son dulcecitos para un niño a la hora de persecución. Porque la iglesia del primer siglo tenía la muerte al cuello al decir que eran cristianos. Tenían un pasaporte sin regreso al circo romano. Cuando decías que eras creyente, ya tenías un paquete que decía aquí al frente: soy comida de león. Segundo lugar, Jesús levanta una petición acerca de la guerra. Él dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Sabes por qué? Porque dos cosas. La primera, nuestra tendencia religiosa es abstraernos del mundo. Entonces yo no me junto con nadie. Yo no me junto con los no creyentes, yo no me junto con los pecadores, paganos, idólatras, y cualquier adjetivo descalificativo que surja. Y eso es una contradicción, porque es que Jesús vino a un mundo pecador a salvarlo. Precisamente eso, usted quiere dejar en este mundo, ahí, encarnándolo, entendiéndolo, viviéndolo. Entonces está pidiendo por algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer el enemigo de nuestra alma, Satanás? Que no sucumbamos en nuestra fe. Claro, es que no es fácil soportar el rechazo, ver que unos no quieren a buscar al Señor, incluso tener que sufrir ofensas muy grandes, desempleo, montaderas, bullying. Es difícil. Hasta el día de hoy yo dejé de hablar con mi mejor amigo cuando le compartí que era cristiano. Era mi amigo, era mi alma gemela desde los 4 años juntos. Les voy a contar intimidades. Él y yo soñábamos casándonos el mismo día. Era el pana. Y hace 25 años no sé nada de él. Porque me aborreció. No es fácil enfrentar estas luchas. No es fácil incluso a veces quedarse solo por causa de tus convicciones. Entonces, la salida más fácil, incluso para estos hermanos que estaban expuestos a la muerte allí, era ¿qué? Negar la fe, apostatar, volver a ser judíos o hacerse los loquitos por ahí callados. Pero también serás tentado a negociar tus convicciones, serás tentado a pensar que algunas cosas entonces sí no son tan malas, todo el mundo las hace, pues yo sí soy como exagerado y fanático en esta vida, ¿sí o qué? Vendrán momentos duros donde creerás que por estar en Cristo es que te está yendo tan mal. Por eso necesitamos ser protegidos, ser guardados por el Padre. Necesitamos ese poder para perseverar, para resistir, para que nuestra fe no falle. Porque sí, se lo digo, hermano, con todo el amor que le tengo, va a sufrir por causa de esto. Es cuestión de tiempo. Yo doy entre 5 y 10 años, hermanos aquí me dicen que es menos, pero ya está a la vuelta de la esquina, que nuestra fe va a ser probada en el horno de la persecución, tanto sistemática como más intensa del mundo alrededor. Y Satanás y el mundo actuarán de tal forma que tu carne sea tentada por el mundo como nunca, pero Jesús ya ha vencido eso. Aferrémonos a Él. Cuarto lugar, convicción de comunidad. Es precisamente el tercer direccionamiento que Jesús tiene en su oración.
Oración es por los que habrán de creer el mensaje apostólico. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar donde se predica el mensaje de los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la gloria de Dios en Cristo y a quienes Jesús los entrenó, les enseñó todo lo concerniente al reino, les dio todo el poder y fueron los pilares de la iglesia. Nuestra enseñanza, la enseñanza apostólica. La gran asamblea de Dios, la gran asamblea de todos los santos de Dios. La petición es específica, pero tiene muchas implicaciones. Vamos a ver hasta cuándo llegamos. La primera es la unidad. La petición es por la unidad, para que sean uno. Mira cuántas veces desde el versículo 20 al 26 habla de la unidad. Incluso ya lo ha dicho. Para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno, para que haya perfección en la unidad. Entonces hay varias implicaciones de esta unidad. Primero, la fe, unidad en la fe. Es decir, que lo que primeramente une a un grupo de creyentes en Cristo es Cristo. Es Cristo, es su relación con Jesús. Lo que afirmamos cuando cantamos la canción En esto creemos, lo que afirmamos cuando recitamos el credo de los apóstoles. Nuestra relación profunda con Dios, lo que sabemos que es Dios, quién es Dios, la convicción número uno, nuestro Dios es el Dios verdadero y se manifiesta así, así, así. Esta característica es la que más resalta en una comunidad de Jesús, la unión con Él. Y es en la que Jesús más quiere trabajar, porque está diciendo, quiero trabajar en la perfección de esa unidad. Quiero que ellos caminen a mi lado, que estén convencidos de la verdad y que están adheridos a mí. Nosotros no estamos buscando a Jesús, ya estamos adheridos a Jesús. Estamos caminando hacia donde Él camina. Estamos queriendo pensar lo que Él piensa. La metáfora del cuerpo no es simplemente una buena idea de Pablo, es la imagen perfecta de quienes somos. Somos un cuerpo adheridos a una cabeza que lo direcciona. Nuestra vida como colectivo no se concibe sin Jesús. Pero la unidad no es un fin en sí mismo. Jesús quiere unidad para que sean uno, que haya perfección en la unidad con un propósito: la misión. Para que el mundo sepa, para que el mundo se persuada que yo fui enviado por ti. No hay nada más poderoso, hermanos, créanme, no hay nada más poderoso para persuadir a un mundo en tinieblas que el amor de Cristo reflejado en una comunidad. Se los digo, a mí me salvó la iglesia del Señor. Cualquier día pídale una cita a Mónica Grisales o a Janet o a Carlos y pregúntenle quién era Federico Galeano hace 15 años. ¿Qué hacía todos los lunes desde las 7 de la noche en un campo de fútbol? Pregunten. Me salvó el amor de hermanos que me perdonaban, que me seguían invitando a estar con ellos, que me hicieron pensar: este amor es mentiras, este amor no lo vende el mundo. Nada alumbra más la luz de Jesús que su cuerpo, que su amada novia. La iglesia es el evangelio hecho visible. No un domingo a las 9 o 11 de la mañana cantando y escuchando. No, es el evangelio hecho visible en los grupos pequeños. Hay muy pocos inscritos, por favor, hermanos. En las visitas a los necesitados, en el recrearnos, en el llamarnos, en nuestro interés por el barrio y la ciudad, en la resolución de conflictos. Ahí es que vive la iglesia. Esto es hermoso, esto nos libera de debates, de argumentación, nos libera de estar peleando con la gente. La gente creerá más fácil cuando ven un amor que yo tengo por otro, a partir de mi relación con Jesús. Y es que en últimas, esta fe, por eso quiero que le demos la gloria al Señor hoy, esta fe
no se trata de la transmisión de un concepto. La vida eterna, hermanos, la vida eterna no se trata de adquirir un pasaporte para salvarme del infierno. No, la vida eterna es conocer a Dios Padre. La vida eterna es una relación. La vida eterna es estar con alguien. La gran comisión es Dios a través de una gran comunidad manifestándole a un mundo perdido un amor que no conoce y necesita. El único amor capaz de llenar todos los vacíos y estragos que han dejado: divorcios, guerras, hogares disfuncionales, gobiernos corruptos, injusticia, abandono, abuso, promiscuidad, placer desenfrenado. El único amor que es capaz de sanar el pecado del mundo, y es una persona: Jesucristo. El amor de Jesús es un amor perfecto, que trae esperanza, alegría, seguridad, confianza, que no acaba, que fortalece, que corrige, que perdona y más que nada, salva. Padre justo, aunque el mundo no te conoce y estos reconocen que tú me enviaste, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. Pero eso no era lo que quería leer. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. El amor existe desde antes de la creación del mundo, en una comunidad de 3 personas que no se cansan de exaltar sus atributos la una a la otra. ¡Qué maravilla! Que Dios quiera compartir su amor, que es Él mismo. Vamos a orar.